Buenas chicos, aquí jokergaming HD. Y yo soy Gamer 23, ya me conocéis. Y nada. Y venimos aquí a jugar a una demo del tenis para ver si os gusta y tal, que a nosotros nos ha parecido interesante. Y nada, vamos a ver si os parece bien. Nada. Pues dejamos con el vídeo. Y nada, vamos a darle a play match. A ver, vaya. Para inglés, pero bueno. Bueno. Here, John McEnroe and Pat Cash sitting nice and cozy in the commentating booth, right on court. What a great spot to see the match from, Mac. Hey, we got some good air conditioning here. It's a hot one outside today. It's going to be interesting to see what develops, Pat. It just doesn't get any better than that. Well, there's so many aspects of fitness in tennis, it's unbelievable. You can see how you have to be fit, you have to be sharp, you have to be agile, and you have to be able to do it for hours on end. Absolute peak fitness, these players. Está reñido, ¿eh? Hostia, joder. La verdad es que a mí me parece chulo el juego. Sí, la verdad es que es interesante. Well, that's just classic tennis, a long rally, maneuvering Recuerdo cuando jugaba en... opponent all over the place, finishing it up with a classic winner. Obviously, there's a need to make your opponent get on the move and to challenge their fitness level, right, Pat? Well, absolutely. You've got to make your opponent move. You've got to test out their strengths and their weaknesses. You've got to see how quick they are, see if they get what their agility is like, and it's the only way really to get to the weakness is to find the strengths and then hit it back the other side. Claro, pensaba ahí. Pensabas que ya lo tenías ese punto. Claro, no pensaba que estaba tan lejos, pero que era más lenta. Y ahora sí que cambiamos de campo, me parece. Sí, ahora saco yo. Back at the start of the Me game. expliquen cómo se saca, porque yo este juego la verdad es que no entiendo cómo se puede sacar. Siempre hago falta, ¿no? Es intentarlo. Ah, bueno, bien, sí. Oh, a tough shot, backhand down the line for a winner. Ese ha sido un problema. Cambia, está... Sí, no, sí. Arriba es un poco más raro. The pros and cons of hitting your shots deep. The pros are you give your opponent less time to come up with a pass and less confidence that he'll be able to do something with it. The cons, none. Well, he threw everything at that forehand for a winner. Me llevo. Oh, this is just incredible tennis. Game point now. No te veo grande, ¿no? Ay, no puedo. Nice passing shot, mate. Pensaba que vas a tirar para la izquierda de cruzar. No, pues así se juega, no hay nada. Well, it's a good effort to hold serve there. Here's what I like. That was some good aggressive play. Good to see that. You also got what you see a lot, Pat, is this 1-2 punch in the game now. They got the big serve, they followed up with those huge forehands. Massive forehands with massive spin these days. When you get out there, you have to assess your options, the conditions. If No, it's hot out there, it's where it's going to dry out faster. You know that. You played your final against Lendl was very hot, if I recall correctly. So that ball will sit up more, maybe give a baseliner more of a chance. So you want to keep trying to hit through that ball. No sé por qué hace falta que pero... No, vas ganando tú, frente, o sea, tampoco es para quedar. Sí. Pues eso es cuando se tira así de globo y todo eso. Es pulsas la y la X para hacer, por ejemplo, si te tiras o algo así, pues... Te tiras, pero para cuando te tiras. Por ejemplo.
me ha pasado bien antes. Ah, para ti no. Sí, así va sin querer. Si tienes que pulsar cuando sabes pulsar, sabes que tienes que pulsar. Si pulsas cuando no debes, como ha pasado a mí, pues. Oh, beautiful return. Just deflected the power of that serve for a winner. No, tú te avisa si lo has dado demasiado rápido. ¿Lo has visto? Ya está. I'll tell you why I like that game. Absolutely. That was great play. We'd like to see a bit more of that. Así es. No os veía. Mira cómo And cambiamos. we're underway again. Bueno, lo que quería enseñar es que me he podido tirar. Ah, Yo voy para allá. Sí, creo que mira, no se dan falta. Pues bien. Sí, no lo he puesto ahora para que pensaba que ya estaba, pero no. Como todo. Oh, that serves Miles out. Not sure what he was doing there. Claro. Falta. No sé por qué, pero ha sido falta. Porque no ha votado dentro del cuadrado. Sí. Not sure where he's going to hit this second serve. Tienes que votar ahí dentro del cuadrado izquierdo. ¿Ves? Yo es que... Yo ahora sí porque veo tenis y tal y me informo, pero yo antes el tenis He tried to sneak in, but he was ready for it. He knew exactly what was going on. All right, you got a player love 30 down right now. You got to get a first serve in here, right? You're desperate for a free point. Yeah, you got to. It's well, you know, anything else love 40, you're in real trouble. So looking for a big first serve here and get a quick point. Yo creo que te dejan 2 puntos solo, ¿no? Yo creo. Bueno, esto aparte para probar a ver el juego que tal también. No puede ser, no. Puede servir esto para, no sé, para saber si... Ay, sí, esto que no, quedaba muy épico, ¿no? Se ha quedado muy épico. Got the winner in the bag. Isn't it nice, Pat, when you execute a game plan and it actually works? This was a nice to see from this guy right here. He played well. It looked like he really knew what he wanted to do out there, and he was able to play up to his capability. Ahí te hacen un poco de spam de lo que haces y lo compras, todo lo que tienes. Puedes crearte tu propio personaje y... Ahora nos cambiamos de personaje. Sí, por lo menos. Vale. ¿Cómo? Y ahora... Sí, ya está. Se cambia todo. Play match. ¿Cómo para? Love shot. Sí. Ahora es que esto no se utiliza bien. Hi, this is John McEnroe alongside me, Pat Cash. It looks like the crowd is pumped up out there today, Pat. Oh, they're absolutely ready to go. They're rocking, and so are we. No, pero sí, eso se le hace igual, como la haga esto. Ambas igual, pero un poquillo más lejos. No. Oh, what a forehand right across court. Well, you can see how hard these players have to work. And I tell you what, when I was playing, I used to hate the old line drills where you used to do sprinting from one corner of the line to the next line to the next line in the old on the old practice court. But boy, did it do you good, and you can see this. No, ahora sí que se consigue. Es así, o sea, con el joystick, de donde le des al joystick, tira igual. Pero... Yeah. 40-15. Game point now. Vamos a ganar, maricón. Tírate. Well, he tries to mesmerize Djokovic. I think it's like a pendulum out there when he bounces the ball. So he tries to put you to sleep on the return. That's what he did that game. These guys are just waiting, and they feel like they need a coffee break. And then he pulls out the big serves. It's underrated serve. Well held. A ver, sí, no sé por qué. Es que claro, lo hago demasiado pronto. Si lo tira normal, podría perfectamente tirar. Ojo, 185 km/h. Pues mirarla mientras haciendo la partida es un poco antes.
across and thumped that one. Si aguantas el botón y no lo sueltas, no Lightning speed. All right, John, discuss the pros and cons of hitting your shots deep. Well, there's not too many cons, first of all. I mean, perhaps you won't be in position to volley if you're moving into net because players hit it so fast. So maybe there's a con there. But when you hit good depth, it gives your opponent less time, and he's feeling more pressure that he's going to come up with something special. Highly recommended to hit with depth. Es que yo al... Tranquilo, Pero fuera. ¿dónde vas? ¿Pero dónde vas? Yo me quería poner en su campo, pick ¿no? up this racket left and see what you can do. And look where he is now. I mean, it's an amazing effort. Obviously, you're going to employ spins more on the grass court, don't you think, Pat? You used to do that, especially off that backhand. Well, I think the slice backhand is a crucial thing. I think certainly when the ball is short, I believe it's a great opportunity to get into the net and use your volleys. Ah, no, que este es un juego nuevo. Sí, a veces le das uno... Se queda así, pues no le da. Ahora sí que vamos a empatar. Bueno, tendría más sentido que fuera 1.40, ¿no ves? Ahí. Que sí que es punto. Well, that's just classic tennis. Beautiful play, long rally, Tira, set up, and finished off with the winner. So hitting balls straight up and down to your opponent. Why should you hit the ball to the side? It's easier to hit the ball standing there when you know where it's coming than it is when you're on the full run. So you got to test an opponent right away to see what he's capable of hitting the ball on the run, and secondly, what type of fitness level he has. Because let's face it, as the match progresses and you start wearing down, it's tougher to come up with those running passing shots. Thinking he might be going for something on the serve. Well, nobody's safe with those sort of serves. That's miles out. Y punto para... No, tienes dos intentos, creo. He's getting some separation there. Yeah, he's played some good tennis here, and I think it's going to give him full confidence to move ahead. Well, he's got it all lined up, John. He's serving for the match. Can he pull it out? It's all about nerves now. You dream about this position, to get to a point where you're serving for the match, but that's often the toughest game to win. That elbow starts hurting a little bit, the legs start getting a little weary and heavy, and it's awful tough to get those first serves in. Okay, Mac, another pro and con for attacking the net. Well, guys, pass better than ever, so you better be ready for a quick and concise volley, okay? The other thing is more topspin employed than ever before, so you really need to keep your eye on the ball, otherwise it'd be a serious con. Oh, muy bien. Well, he's in trouble, but he's in another brilliant winner. Perfect positioning from him there. Great ace. Es que hace no sé lo que significa. Yo tampoco. Creo que era... Pero claro, nos falta. Oh, he's just blown that one. Well, that's a good idea. He's taking his time there, composing himself on match point. No. And that's it. It's been a good match, and in the end, it's all over. I tell you, there's an incredible sense of relief when you finally get that match under your belt. Every match counts. You want to get those nerves out, then you can start to let it go a little bit more and play your best tennis. Well, that's all we have from Wimbledon today, and the fantastic four. Bueno chicos, volvemos otra vez aquí, vamos a jugar el Street Fighter 4, como podéis comprobar, y nada, vamos a hacer unas cuantas partidillas y a ver qué tal se nos da este juego. Este juego no es una demo, es un juego que daba la Xbox hace ya mucho tiempo. No, este me lo descargué. Pero pagando, no era barato. Ah, pues lo pusieron en gratis, ¿eh? Sí.
No pasa nada. Eso es por adelantarse. Hombre, yo qué sé, pero está guapo. no sé cuánto me costaría, pero versus era, ¿no? Sí, versus y tú contra mí. Obviamente, claro. Contra jugador. Eso si quieres, ponlo de 3 y el tiempo ilimitado, pero es que si pones de 1 se acaba seguido. No, pero el tiempo yo creo que no. Ninguna partida dura, ninguna pelea dura. Bueno, como veis, estos son los personajes de Street Fighter. ¿Esto qué va a ser? Azulito, yo a... Sí, eso y ahora rojo, ahí sí el rojo. ¿Arriba? Sí. ¿En serio? Pues yo... ¿A qué? No, espera, ¿está Kuma? No juego con así. Vale, ¿tú qué eres? Aleatorio, ¿no? No hace la batalla de aquí. The answer lies in the heart of battle. No manejo mucho. I'm ready for you. Bring it on. Who will come out on top? Fight! Hadouken. Hadouken! 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 First hit! The scares Bueno. Hadouken! 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 Which one of these fighters will turn the tide in their favor? That'll come back. Can they pull it off? Bueno, supongo que a la segunda que tuvimos se la llama... Ya controlado. Hadouken! Hombre, Hadouken, Shoryuken! Shoryuken! O sea, Hadouken. Shoryuken! Hadouken! 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 Shoryuken! K.O. Aún no he ganado. Quedan... Can you stand up after that? Vale, el hombre está ahí aplaudiendo, ¿sabes? Como que me ayudará a... There's the first hit. Shoryuken! And the fight has finally begun. Now's your chance. Shoryuken! 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 No más leve, pero te lo he dicho. No sé cómo. Es un super, tío. Es como el Yo el Hadouken. Super y el Ultra ese no sé Es el, sí, es lo mismo, mira. Es el, como el Hadouken, pero doble. Haces el doble arco y el Hadouken. No, es doble. Hadouken! Bueno, eso es practicando. Es como haces un Hadouken, pero haces 1, 2 y... No. Sí. Neither one can get the upper También toca Hadouken si quieres. Sí. Y estamos con los caballos. Ah, Hadouken! Hadouken! ahora sí. Que estamos con los caballos. Shoryuken! Hadouken! K.O. Ha ganado a Ken, bueno. Yo solo sé jugar con ese. Si no cojo otro, pero cambiamos de persona, ¿no? Sí. Mira, tu sensación de edit, obviamente. ¿No? Único que he ganado. Vale. Glory and adoration that Si no me cojo a ese, no sé cómo the persona. world's greatest fighter. Tú me dices. Sí, te da igual. Y esto nunca me lo he cogido. Es que The old axiom today. la que me gusta mucho es la de la bufanda, pero no sé si la tendré. Who will come out on top? Sí, eso también. Fight! There it is, the first hit. Yo también tiro a... And the fight has finally begun. Which one of these two you can just feel Sí, es their como el Hadouken, ¿no? No. Neither one can get the upper hand. Whoa, this fighter isn't holding back. Joder, no creo. No me lo puedo dar.
Sí, en plan. Vale, hostia. You call that a fight? Let's pick up the pace. A ver. Fight! Ahí por ahí. And there's the first hit. What'll happen next? Yo no sé qué hace aquí un militar con... ¿Sabes o no? O sea, un militar tampoco, o sea, con esta de tirantes no. Away from that. No puede ser, no. ¿Ves? Mira, es que el super de esta mujer... Déjame soltar el super. No, esta mujer es la... ¿Ves? Porque no sé cómo se llama. Cada uno tiene un tipo de super, ¿sabes? Cada uno tiene su combo. Diferente los K.O. No puede ser, no puede ser. Coge cada uno que maneja. Sí, no, voy a cogerme al fuerte o a Pasco. Jugamos otro y ya está. Vale, a ver. Ah, bueno. Sí, cambio. Tú eres el personaje número 1. Tú te vas a hacer caso tú. And adoration that comes with being declared the world's greatest fighter. ¿Tú qué te vas a hacer? Yo voy a darle a Ram. ¿Sí? Ah, pues yo también. A ver qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa? The fight card is filled in with the beast warrior. Estar contra onda, yo quiero soltarla. Vaya, este tío venga a hacer la mano ahí. Ahí, ta. Sí, nada, pocas Yes, cosas. that's right. No, pero esto si no utilizarla es muy... This is the one we've been looking forward Pero to. si se dice muy rápido. The first hit. And time marches on. La gravedad se lo impediría, ¿no? La gravedad This could be it. K.O. Let's pick up the pace. Me decía, yo no sé, yo tengo el Street Fighter, The fight has begun. yo no tengo este, yo tengo el Super Ultra Street Fighter 4, que es el que tiene más personajes. Está Guy, Devastating attack coming up. bueno, está Rulento, The fear out there. está Azúcar, hay muchos personajes, sí, Azúcar no porque pero... K.O. It's tangible. Pimpa. Ah, nos echamos una última. Sí, O ya, izquierda. claro. No, hombre, igual. ¿Qué sería después? Llevamos unos 20 minutos. ¿Ya? Hostia, pues si queremos terminar ya. No sé, todas partidas de esto, dos partidas de otro. Yo creo que está bien ya. Nada, pues nada. Pues os lo digo. Es que hemos dado todos los spoilers. Nada, chicos, pues nos despedimos en un gameplay, ya habéis visto todo lo que es, ¿no? Habéis visto la demo, Tenis de demo de tenis y el Street y el Fighter. Street Fighter. Que bueno, no es el último, pero No, que a lo que lo hemos usado. con peleas y la gráfica la misma. Lo único que añade el otro es más personas. Pues nada, Pues un saludito, Saludito. hasta el siguiente vídeo. Ya van.